y va a ser una de las antiderivadas, la que sea, y le agregamos una constante. Ojo aquí, chicos, yo digo que la integral indefinida es el conjunto de todas las antiderivadas y entonces formalmente aquí, si nosotros fuéramos muy estrictos en cuanto a matemáticas, nosotros aquí deberíamos de poner entre corchetes y le deberíamos de decir todo esto, ¿no? De decir, la integral indefinida de x es este conjunto x cuadrado entre 2 más una constante tal que esa constante pertenece a los números reales, ¿no? Si fuéramos muy formales en matemáticas, así deberíamos de escribir la integral indefinida, pero uno no hace eso, ¿no? Uno se olvida de eso y dice, pues la integral de x por dx, nosotros escoges la que sea, una antiderivada, la que sea, y le agregas una constante, ¿no? Entonces, no nos vamos a poner tan estrictos en cuanto a matemáticas. Nosotros la vamos a representar así. Es más, en los libros ni siquiera la trabajan así, ¿no? No nos dicen eso de que es un conjunto de funciones o familia de funciones. Además, funciona muy bien si uno trabaja esta notación. Bueno, hasta ahí. Entonces, no es cierto, hasta aquí. Cuando yo haga la integral de una función indefinida, la integral indefinida de una función, voy a buscar una antiderivada y le voy a agregar una constante, de hecho se llama constante de integración. Y hasta aquí es lo que significa una integral indefinida. ¿Alguna pregunta? ¿De qué es una integral indefinida? Va a ser un conjunto de funciones, ya vimos, porque no es única la función, que cuando yo derive me da la función de acá arriba. Entonces hay muchas, y de hecho en lo único que cambian es en constantes, ¿no? Lo único que cambian esas funciones es en constantes. De hecho, si nosotros hiciéramos una gráfica, poner las antiderivadas, ponemos una gráfica, el eje X, el eje de las Y, luego pongo una función, vamos a poner una función, aquí anda una función, vamos a poner otra función por aquí, otra función que está por aquí, y una función más, si quieren, otra función que anda por aquí. Aquí está esa función. Mi dibujo está feo, pero piensen en la derivada de esas funciones. Por ejemplo, la derivada en este punto que está aquí me daría la pendiente de una recta tangente, ¿no? Me daría algo así, la pendiente de una recta tangente. Si yo me fijo en ese mismo punto, en ese mismo valor de x, por aquí tendríamos otro punto y por aquí tendríamos otro punto. Como estas funciones solo cambian en una constante, por eso la gráfica la pusimos así, la gráfica de esta función y la que está aquí arriba y la de acá arriba, en lo único que cambian son en constantes. Solamente están o más arriba o más abajo, y eso significa que solo cambian en una constante. Entonces, como solo cambian en una constante, las rectas tangentes, cuando yo dibujo las rectas tangentes, bueno, ahí no me quedaron, pero se supone que serían paralelas, ¿no? Por eso la derivada de la función de color rojo, la verde y la amarilla, su derivada sería la misma, ¿no? Porque la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Entonces, como estas quedarían paralelas porque las funciones tienen la misma forma, la derivada sería la misma para las tres funciones que están ahí. Y eso se ve aquí en lo de las antiderivadas, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta de qué es una integral indefinida? Es una familia de funciones o un conjunto de funciones donde busco todas sus antiderivadas. Pero una vez teniendo una sola de ellas, las otras deben de ser esta misma más alguna constante. Entonces, por eso esa es la notación de hacer la integral de f de x, es una de sus antiderivadas más una constante. Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es poner un formulario básico de integrales. La otra vez yo les decía, yo les dije, pues a ver, díganme una función que cuando yo la derive me dé el logaritmo natural de x. Y pues si uno no se la sabe, pues está difícil de encontrarla, ¿no? Que por
por ahí les había dicho que era x logaritmo de x menos x. Esa era la función, ¿no? Pero pues no sabemos cómo buscar antiderivadas. Entonces, para eso vamos a usar un formulario básico de integrales. ¿Alguna pregunta, chicos, de acá arriba? No, profe, bien. Bueno, este va a ser el formulario básico de integrales. Son como 20 fórmulas. Son las únicas que pueden hacer en un examen y yo voy a confiar en ustedes cuando estén haciendo sus exámenes que solo van a usar estas formulitas que están aquí. Es más, si en el examen alguien me usa otra fórmula que no sea alguna de las que está aquí, pues ese ejercicio va a estar mal. Son las únicas que pueden usar en el examen. Estas y las de suma de Gauss, suma de cuadrados y suma de cubos, esas también las pueden usar en el examen. ¿Qué otras fórmulas pueden usar en un examen? Fórmulas de derivadas, también pueden usar fórmulas de derivadas, esas sí todas las que tengan de su clase de cálculo diferencial. Y identidades trigonométricas también pueden tener su formulario de identidades trigonométricas. Pero de cálculo integral, solo las que vamos a poner aquí son las únicas que van a poder usar en los exámenes. Entonces traten de acostumbrarse a usar solo estas fórmulas que voy a comentarles aquí ahorita. La integral de una constante es la constante por la variable. Esa es la primerita. La integral de una constante es la constante por la variable. De hecho, comprobar estas fórmulas, una manera de comprobar estas fórmulas es agarrar y derivar esta parte y ver que dé lo que está adentro de la integral. Por la constante no me preocupo porque la derivada de una constante es 0. La derivada de a por x es a. Por eso la integral de a es a por x. Esta que está aquí, la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1 y también comprobar la derivada es muy fácil porque el n más 1 sale multiplicando, se cancela con el de acá abajo y le resto 1 al exponente y por eso me queda x a la n. Ojo aquí con esta formulita, la única condición que le vamos a pedir en esta fórmula es que la n no sea 1 porque si la n va, perdón, menos 1, porque si la n vale menos 1, aquí abajo, en esta de aquí, me queda una división entre 0. Entonces, cuando la n vale menos 1, tenemos otra fórmula. Cuando la n vale menos 1, es x a la menos 1, 1 entre x. La integral de 1 entre x es logaritmo natural de x, ¿no? Porque la derivada del logaritmo es 1 entre x. La integral de la exponencial es ella misma. ¿Sí? De este hasta hay un chiste así chafísima, un chiste chafísima. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado el chiste? De la integral de e a la x. No, profe. ¿No? Les voy a contar un chiste, chicos. Perdone, pero tengo un poquillo de gripa. Me ando enfermando. Creo que a la hora de salir de natación me caló frío y me quiere dar gripa. Perdón. Que les iba a contar el chiste. Entonces había una fiesta. Estaban en una fiesta muchas funciones. Estaban por ahí una función que se llama coseno de x. Ahí andaba baile y baile la función coseno de x con la función seno de x, ¿no? Ahí estaban juntas esas dos. También ahí estaban platicando, por ahí estaban platicando la función, pues no sé, x cuadrada, estaba un polinomio y se estaba ahí ligando a otro polinomio, ¿no? Un x cuadrada menos x más 2. Estaban esas dos funciones también ahí. También estaba la función logaritmo natural, por ahí estaba una función tangente. Estaban ahí todas las funciones juntitas, platicando, ¿no? Echando la chorcha ahí, las funciones. Sí, tardó mucho en verse, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, estaban ahí las funciones platicando, echando relajo y por allá en un rincón solita. Por acá estaba en un rincón solita la e a la x. Y de repente ya de alguien de acá voltea y la ve y le dice,
dice la función, no sé qué función les gusta, bueno, por ahí estaba una función X. Voltea y ve a la exponencial que está por allá solita y le dice, hey, ven, intégrate, le dice, intégrate acá. Y le contesta la función exponencial, le dice, nah, ¿para qué si da lo mismo? Y ese era el chiste. Bueno, está padre el chiste, ¿no? Pues la integral de la exponencial es ella misma. Sí. Eso sale por lo de las antiderivadas, ¿verdad? Y de hecho todas las fórmulas que están aquí, una manera de demostrarlas es derivando. Derivar esto me da la exponencial. ¿Sí? De hecho, todas las fórmulas que uno tiene de derivadas las puede convertir en fórmulas de integrales, ¿no? En lugar de poner la derivada de un lado, pones la integral del otro lado y ya tienes otras fórmulas para hacer integrales. Pero bueno, las que yo voy a poner aquí son las únicas que van a poder utilizar. Viene las de funciones trigonométricas. La integral de seno de x es menos coseno de x, ¿no? ¿Por qué? Porque al derivar menos coseno da seno de x. La integral de coseno es seno de x. La integral de tangente es logaritmo natural de secante. La integral de cosecante es logaritmo natural de cosecante menos cotangente. La integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. La integral de secante por tangente es secante de x. La integral de cosecante por cotangente es menos cosecante de x. La integral de 1 entre x cuadrada más 1 es tangente inversa de x. La integral de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada es seno inverso de x, función inversa de seno de x. La integral de seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico de x. La integral de coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. Y por si alguien no sabía quiénes eran seno hiperbólico y coseno hiperbólico, esas funciones se definen así. El coseno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x entre 2. Y el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x entre 2. Se parecen a la de seno y coseno, ¿no? Allá en su clase de álgebra lineal. ¿Se acuerdan de coseno de x en su clase de álgebra lineal? Y la de seno de x en su clase de álgebra lineal, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Era e a la i por x más e a la menos i por x entre 2, eso era en su clase de álgebra lineal. Y esta era e a la i por x menos e a la menos i por x, y estaba entre 2. Bueno, aquí en la clase de cálculo necesitamos estas, la de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Sus derivadas y sus integrales son una de la otra. La integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, la integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. De hecho, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Estas están bien sencillas. A diferencia de las de seno y coseno, que en esas hay que tener cuidado porque ahí cambian de signo, ¿no? La derivada de seno es coseno, pero la integral de seno es menos coseno. La derivada de coseno es menos seno y la integral de coseno es seno. Entonces, en esas sí hay que tener cuidado con el signo. Y en las hiperbólicas no importan los signos. Y esto que puse aquí nada más era para que recordaran que vean que se parecen mucho las de hiperbólicas y las normales, ¿no? Aquí me faltó. ¿Por qué no me dicen, chicos, un 2 sí? Es cuando vieron números complejos en su clase de álgebra lineal, aparecen estas formulitas ahí en la clase de números complejos. Y bueno, esas son todas las fórmulas que van a poder sacar en un examen de cálculo integral. ¿Sale? Solo esas formulitas son las que pueden usar en un examen de cálculo integral. Obviamente, como van a estar en su casa, no hay mucha forma de tenerlos ahí cuidando y esas cosas, pero espero que sean honestos y traten de hacer los exámenes ustedes solitos. Bueno,
Bueno, después les voy a mandar este archivo. No se los voy a mandar en forma de presentación y tampoco va a tener mucho formato, pero para que vean cuáles son las fórmulas que necesitan para los exámenes. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, profe. Es respecto a la tarea, pero de la fecha de entrega. Si el examen es de este martes al otro, la tarea se la enviamos ese mismo día. El lunes. ¿El lunes? Ajá. Entonces, nuestro examen sería el martes. ¿De qué? De 10 a 12, ¿no? Entonces, este día es el examen. El lunes tienen hasta las 11:59 de la noche. Si no, como la Cenicienta, se les hace calabaza su tarea y 0 en la tarea. Entonces, tienen un día antes para entregar la tarea. Sí. ¿Qué más? Nada más, profe. Gracias. Bueno. Entonces, van a tener este formulario por ahí y, no sé, lo pueden imprimir en una hoja, en algo, no sé qué tan ordenados sean ustedes con sus cosas a la hora de hacer, a la hora de estudiar, pero bueno, ya ustedes decidirán cómo escribir su formulario de integrales. Entonces, para hacer integrales, hasta ahorita, para hacer integrales vamos a tener estas 3 formas de hacer integrales. Con la definición, o sea, usando sumas de Riemann. Una es con la definición, usando lo de sumas de Riemann, que esta que está aquí es muy tediosa, ¿no? Es muy tediosa porque tenemos que hacer un límite, simplificar una suma de Riemann. De hecho, en general, simplificar una suma de Riemann no es fácil. Entonces, esta por definición solo nos va a servir en el caso de que tengamos polinomios. Solo nos va a servir en el caso de que tengamos polinomios como x cuadrada, como x al cubo, a lo mejor x a la cuarta, x a la 5. Pero si ya es cualquier otra función, una exponencial, una trigonométrica, un logaritmo, simplificar una suma de Riemann con esas funciones ya no es tan fácil. De hecho, es muy complicado hacer esa simplificación. Entonces tenemos otra forma de hacer integrales, que era interpretándolas como área. Yo veía la forma que tenía la función y buscaba el área de la región que me indicaba la integral. Y si estaba por arriba, le pegaba un signo menos. Y si estaba por abajo, no lo dije mal, ¿verdad? Si estaba por arriba, le pego un signo más. Y si la gráfica estaba por abajo del eje X, le pegaba un signo menos a la integral, ¿no? Entonces, son estas dos que ya habíamos visto. Y le vamos a agregar esta más, que es la que vamos a ver hoy. Es de usando el formulario. Y les voy diciendo que en los ejercicios 5.4, lo siento chicos, pero esos van a ser todos los ejercicios del 5.4. Y de hecho los ejercicios del 5.4 se hacen usando este formulario que pusimos por aquí. Entonces, esos hay que hacerlos todos. Tenemos que hacer todos esos ejercicios para la tarea que ustedes tienen que entregar el lunes en 8. Entonces, déjenme ver, acordarme qué fecha quedó la tarea, digo el examen, entonces, porque luego se me olvida anotarlo. Entonces, el examen queda para el 1, ¿verdad? Dijimos. Es martes 1 de septiembre. Ustedes son de biomédica. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer algunos ejemplos de integrales usando el formulario que está ahí arriba. No voy a usar todas las fórmulas porque no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos. Yo aquí los tengo numerados como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, 13 hasta ahí. Pero en el libro, estos ejercicios que voy a hacer son algunos de los que están en el libro. Entonces, ustedes chequen, por favor, que
cuál es la numeración correspondiente a cada uno de estos ejercicios. Entonces, los primeros cuatro ejercicios del libro, te dan la integral y lo que tienen que hacer es comprobar esa integral. ¿Y cómo van a comprobar esa integral? Pues derivando lo que da la integral y ver qué da lo que está adentro de la integral. Bueno, creo que las derivadas ya las saben hacer, eso no los voy a hacer aquí. Vámonos directo a las integrales. Por ejemplo, ¿cómo hacer esta integral que está aquí? Entonces, tienen que ir acordándose de las propiedades de la integral. Una de ellas es que separa sumas. Entonces, aquí, hacer esta integral, la puedo ver como la integral de x cuadrada más la integral de x a la menos 2. Y para estas integrales se usa esta fórmula, la de x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, si quiero integrar x cuadrada, pues yo te voy a poner x, le sumo un 1 al exponente y divido entre esa suma, más x, aquí el exponente es menos 2, le sumo 1 a ese exponente y divido también entre esa suma y le agrego mi constante de integración. Entonces la primera pues queda x al cubo entre 3 y la otra queda x a la menos 1 entre menos 1 y si simplifican esta parte queda x al cubo entre 3 menos 1 entre x y entonces esta que está aquí es la integral de esta función de aquí. Esa de x a la n más 1 entre n más 1 se puede presentar en muchísimos casos. Puede ser que me pongan una integral con radicales de esta forma y lo único que hago es pasar a exponentes para poder usar la fórmula de x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, por ejemplo, este de aquí es x a la 3 medios, aquí lo pusimos. La de acá es x a la 2 tercios, aquí lo pusimos. Y luego usé la formulita. Vean que aquí ya me brinqué un paso, no separar la suma, pero como son muy sencillas las primeras, pues lo podemos hacer directamente, ¿no? Para hacer esta integral, pues le sumo 1 al exponente y dividimos entre esa suma. Para hacer esta integral de aquí, también le sumo 1 al exponente y dividimos entre esa suma. Simplifico la suma de fracciones, es 5 medios, x a la 5 medios entre 5 medios. Acá también, 2 tercios más 1 son 5 tercios. Pues queda x a la 5 tercios entre 5 tercios y 1 entre 5 medios es 2 quintos y 1 entre 5 tercios es 3 quintos. Que de hecho, pues verla de aquí y pasarla hasta acá también podrían hacerlo, ¿no? No son tan complicadas estas integrales que están aquí. De hecho, la única fórmula que he usado hasta ahorita es esta, la de x a la n. Su integral es x a la n más 1 entre n más 1. Por ejemplo, esta como es muy sencilla, ya ni siquiera la separo y ni pongo la fórmula, la voy aplicando directamente. X a la cuarta, su integral sería x a la 5 sobre 5. La integral de x al cubo es x a la 4 entre 4, pero como está multiplicada por un medio, por eso me queda menos x a la 4 entre 8. La de esta es x cuadrada entre 2, pero como está multiplicada por un cuarto, queda x cuadrada entre 8. Y dijimos que la integral de una constante es la constante por la variable, menos 2 por x. Y como es una integral indefinida, acuérdense de esas deben de llevar más c. Al final todas esas deben de llevar más c, o sea, más una constante de integración. Otra más de estas de potencias, puede ser que les pongan fracciones y lo único que hay que hacer es simplificar la fracción y ponerla como potencia. Ya que la tengo como potencia, aplico la fórmula. La integral de x cuadrada es x al cubo entre 3, la de x a la menos 1 medio es x a la 1 medio entre 1 medio. Y aquí ya nada más simplifico las fracciones que queden por ahí. Menos 2 entre 1 medio es menos 4. Lo demás lo dejé igual. Y la constante de integración. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profesor, todo bien. Entonces, después lo que tienen que hacer es pues tratar de identificar las fórmulas que están allá arriba. Por ejemplo, esta, pues empiezan a hacerla, dicen, la de x cuadrada es x al cubo entre 3, la de 1 es x. Y me faltaría esta, que es una de las fórmulas que están por allá arriba en el formulario básico. Y la integral de 1 entre
x cuadrada más 1 es la función inversa de tangente. Entonces, por eso esto nos quedó x al cubo. Aquí me faltó un 3, dividir, 3. Me faltó ese 3 ahí. X al cubo entre 3 más x, esta que es tangente inversa, y le agrego la constante de integración. Y solo es de ir aplicando las fórmulas, porque esta, pues no, separo las integrales, la integral de seno, que es menos coseno de x, la integral de seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x, por allá arriba en las formulitas está. Estas me voy al formulario, también me voy al formulario y ahí están las integrales. Puede ser que no tengamos la variable x, puede ser que no tengamos la variable x, pues si tenemos cualquier otra letra, no importa. Las integrales se hacen de la misma manera. La integral de x es x al cuadrado entre 2, pero aquí la variable es teta, entonces la integral de teta es teta cuadrada entre 2. Y la integral de cosecante por cotangente, esa es menos cosecante. Esa es menos cosecante. Y el menos que estaba aquí atrás, pues menos por menos más. Y me queda teta cuadrada entre 2 más cosecante de teta más la constante de integración. Esta, su integral, está en el formulario. ¿Vale? Habrá que hacer a veces algunas cuentas algebraicas antes de hacer la integral. Por ejemplo, aquí lo que conviene es multiplicar secante por secante, es secante cuadrada, y secante por tangente, pues es secante por tangente. Esta, la integral de secante cuadrada, está en el formulario, la integral de secante cuadrada está en el formulario, y la integral de secante por tangente también está en el formulario. La integral de secante cuadrada es tangente, y la integral de secante por tangente es secante. Entonces esta integral es tangente más secante más la constante de integración. Y les decía que también a veces tienen que usar un formulario de identidades. Por ejemplo, para hacer esta integral necesito una identidad. La identidad es seno de 2x. Seno de 2x lo puedo cambiar por 2 veces seno coseno. Una identidad trigonométrica en el numerador es lo que estoy usando aquí. Entonces, les decía, una identidad trigonométrica es lo que uso en el numerador. Y seno entre seno pues se cancela y nos queda 2 coseno de x, y la integral de 2 coseno de x es 2 seno de x. Entonces aquí lo único que nos hizo falta es el formulario de identidades, y luego de aquí la integral de coseno, esa está en el formulario. Puede ser que ahora nos pongan también integrales definidas. Y lo que voy a hacer es usar el formulario y luego evaluar esas integrales. Por ejemplo, aquí con el formulario la integral de x cuadrada es x al cubo entre 3, y la integral de menos 3 es menos 3x. Vean que esta no le agrego más la constante de integración porque es una integral definida. Estas las voy a evaluar. Acuérdense de la notación, dijimos que va entre corchetes. Acá arriba ponemos el 3 y acá abajo el menos 2, que son los límites de la integral. Esta notación significaba evaluar en el de arriba menos evaluar en el de abajo. Entonces, en lugar de x ponemos 3 para el de arriba, 3 al cubo entre 3, menos 3 por 3, menos, ahora en lugar de x ponemos menos 2 al cubo entre 3, menos 3 por menos 2, y ahora pues no resta más que hacer las cuentas que haya por aquí. 3 al cubo son 27, entre 3 toca 9, 3 por 3, 9, 9 menos 9 se va a cancelar. Menos 2 al cubo es menos 8, por eso aquí hay un signo menos. Menos 8 tercios, y menos por menos más, 3 por 2, 6. Entonces es aquí que hice, multipliqué por el signo menos de acá afuera y te queda 8 tercios menos 6, que son menos 10 tercios. Entonces ya tenemos esta integral que está aquí. Otra integral de estas. Hago la integral con mi formulario. La integral de 5 por e a la x es 5e a la x. La integral de seno de x era menos coseno de x, por eso aquí la integral de 3 seno de x es menos 3 coseno de x. Y la evaluamos, pues desde 0 hasta pi. Lo de adentro del corchete lo evaluamos en pi, lo de adentro del corchete lo evaluamos en 0 y hacemos la resta de esos dos números.
Y pues 5 por e a la pi, aquí aparece 5 por e a la pi, coseno de pi es menos 1 por menos 3, aquí lo escribimos. La otra es 5 por e a la 0, e a la 0 es 1, y entonces menos por 5 es este menos 5 que está aquí. Coseno de 0 es 1, por 3 es 3, y el signo menos es menos 3, y el menos de acá afuera es un 3. Por eso el resultado de esto queda 5 por e a la pi, y simplificamos todo esto nada más. Menos por menos más, da un 3, más 3, 6, le quito 5, da 1. Ahí está la cuenta de esa integral de ahí. Aquí viene otra integral. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta acá arriba. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahí en esta, pues pasamos a exponentes, lo de adentro de la integral. Pasamos a exponentes, 4 por u a la menos 1 medio, más 6 por u a la 1 medio. La fórmula de la potencia para las integrales, menos 1 medio más 1 es 1 medio, entonces dividimos también entre esa suma. 1 medio más 1 son 3 medios y dividimos entre esa suma. 4 entre 1 medio es 8 y 6 entre 3 medios es 4. Entonces aquí primero simplifiqué la parte de adentro, las fracciones que están ahí adentro. ¿Qué más hicimos? La u a la 1 medio la pasamos como raíz de u. Lo pasamos como raíz de u, pero al cubo, y ahora evaluamos. Entonces, lo de adentro evaluado en 4, menos lo de adentro evaluado en 1. La raíz de 4 es 2, por 8, 16. La raíz de 4 es 2, al cubo 8, por 4, 32. Es este primer paréntesis. La raíz de 1 es 1, por 8, 8. Y la raíz de 1, 1, al cubo 1, por 4, 4. Entonces es lo que queda, 16 más 32 son 48, y 8 más 4, 12, 48 menos 12, 36 de aquí. Ahí está esa, y bueno, habían sido todos los que había puesto de ejemplo. Creo que es creo que aquí, poner F2. Lo siento, se me movió parece esta cosa. Aquí le voy a dar enter, un F2. Creo que es uno de los primeros ejercicios. Voy a poner otra vez F7. De aquí era de los primeros, que era comprobar esta integral, y comprobar esta integral es derivar esta parte, y derivar esta parte para ver qué me da lo de ahí adentro. Era de los primeros, que les dije que no los iba a hacer. Y por aquí hay más, que creo que son parecidos a los que están allá arriba. De hecho se repite, creo que también. Bueno, por ahí puse más ejemplos. Entonces les voy a enviar estas notas, y bueno, las tienen que leer por ahí, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, No, profe. no hay preguntas. Entonces, lo que resta ahora, pues, es que ustedes hagan esas integrales apoyándose en el formulario básico que pusimos ahí de integrales. Entonces, este archivo lo voy a pasar a PDF y se lo subo al grupo de WhatsApp por si quieren volver a leer las cuentas de los ejemplos de las integrales que hice. Estas que están aquí. De hecho, debería de poner así como que cada una en una presentación e ir poniendo los pasos, pero son las primeras integrales y no están tan complicadas. Igual, si tienen alguna pregunta de esos ejercicios, pues me van diciendo en las siguientes clases. Entonces, si no hay alguna pregunta, lo que les toca es hacer esos ejercicios. Recuerden que para la tarea son todos los del 5.4. 5.1, 5.2, 5.3, sí, los impares, pero el 5.4 sí son todos. Y si no tienen alguna pregunta, nos queda un minutito, pero ya no nos conectamos si no hay preguntas, pero si tienen alguna pregunta me dicen y